hemos visto el día jueves que la segunda paradoja relacionada con el error generaba un aspecto interesante, ¿no? El aspecto interesante que generaba es que si calculo el error a partir de la muestra piloto, entonces mi tamaño de muestra óptima va a ser igual que la muestra piloto, entonces no tenemos que cometer nunca ese error. Bien, ahora vamos a hacer algunas aplicaciones para determinar el tamaño de la muestra. ¿Listo? Y esas aplicaciones tienen carácter hipotético. Luego yo les voy a mostrar algunas aplicaciones que son más interesantes y ya no tienen ese carácter hipotético como habíamos visto. ¿Ya? Por ejemplo, yo vengo aquí y a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Vengo a la, ¿sí? ¿Dónde están mis trabajos? A ver, uno del 2015, uno antiguo. Listo, procesados, por ejemplo, la cooperativa San Pedro. Listo, a ver, de la cooperativa San Pedro que tengo. Ah, ya, estoy. Y de la cooperativa San Pedro, por ejemplo, yo voy a obtener algunos datos cuantitativos y algunos datos cualitativos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo tengo el estado del crédito y tengo las previsiones. Entonces, estado de crédito y previsiones. Y supongan que tengo esto de aquí. Bien, regreso aquí y ya está. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tengo dos tipos de variables. Tengo las previsiones que están expresadas en bolivianos, y también tengo el estado del crédito. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de variables que son interesantes de analizar en el sistema financiero. ¿Ya? Bien, ¿qué voy a hacer con estas dos variables? Número uno, estas dos variables, como ustedes han visto, hacen referencia al total de clientes de la cooperativa San Pedro, como ustedes han visto. Ya, claro, es del año 2015, pero no sirve para hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces yo defino aquí la población de la siguiente manera. Digo, la población es igual. ¿A qué? ¿A qué es igual la población? A la totalidad de clientes de la cooperativa de ahorro y crédito San Pedro de la ciudad de Cochabamba al 31 de diciembre del año 2020. Oh, perdón, 2015, del año 2015. Entonces, esa es mi población. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo esa definición de la población. Bien, ya está. Ahora, ¿esta población es finita o infinita? Esta población es finita. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a decir que la población es finita. Pero mejor eso me lo voy a guardar. ¿Listo? Porque luego hay que hacer otros arreglos para población finita. Y esos arreglos de la población finita vamos a ver el día lunes. Entonces, de momento, dejaré que la población esté definida así nomás, sin mucho problema, sin mucho lío, ¿listo? Como ustedes pueden ver, digo, la totalidad de qué cosa, de clientes de la cooperativa de ahorro y crédito San Pedro, de la ciudad de Cochabamba, al 31/12/2015. Como ustedes pueden ver, cumplo todas las características que implica la definición de una población. Digo todos, los que cumplen, los elementos que cumplen una determinada característica, todos los clientes de la cooperativa de ahorro y crédito San Pedro, súper, ahí está la definición de los elementos, yo ya sé quiénes son los elementos, también tengo aquí la condición de lugar, zona, ¿sí? Una definición espacial del lugar, y también aquí tengo una definición respecto del tiempo. Entonces, como ven, aquí cumplo con todos los requisitos que normalmente debe tomarse en cuenta para definir una población. Por favor, no se olviden, siempre se debe definir una población de esta manera desde la perspectiva estadística, porque la población es un conjunto universo y el conjunto universo tiene pues características. Entonces, todas esas características tengo que definir.
Y una característica que es importante es la característica del lugar. Y otra característica que es importante es la característica temporal. ¿Listo? Entonces, esos dos elementos son importantes para nosotros. Bien, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos una muestra piloto. ¿Listo? Muestra piloto o muestra de prueba. Esta muestra piloto o esta muestra de prueba está conformada por ¿cuántos elementos? Está conformada por, y aquí por ejemplo le voy a decir al Excel que cuente. Entonces yo digo igual, contar, paréntesis, y que cuente. Entonces cuenta y cierra. En total tengo 24 elementos. ¿Listo? Como ven, está dentro de lo que yo les había comentado la anterior vez. Ahora ustedes pueden decir, pero usted ha dicho 20, 20, 20, 20. Sí, pero como es seleccionado de manera aleatoria, entonces tengo 24, entonces no pasa nada, tampoco está mal. ¿Listo? Entonces tiene que ser 20 sí o sí, no, era una recomendación nomás. Pero ahora tengo 24, no voy a rechazar los 24. Si tengo 24 está bien, ¿sí? No voy a decir, ah, no, tiene que ser 20, entonces 4 voy a borrar, ¿no? O que se borre, ¿no? Pues es perder información. Si tenemos 24 está bien. Bueno, entonces tengo una muestra piloto de 24. Ah, una cosita más para los que les gusta estas cosas de Excel. Si se fijan, aquí he usado una fórmula que dice contar. ¿Listo? Entonces la fórmula dice va a contar todos los que están en este rango de valores. ¿Listo? Contar, pero colocar. Bien, ahora, ¿qué pasaría si utilizo otra fórmula que en vez de contar, qué pasaría si esa función de contar aplico a las palabras, ¿listo? A las palabras, a variables que normalmente son cualitativas, o a los datos de variables cualitativas? ¿Qué va a pasar? Ahí me dice cero, ¿listo? Y como ustedes están viendo, yo le estoy diciendo que cuente y me está diciendo que el conteo es cero. Pero si muevo lo que quiero que cuente a la otra columna, a esa columna que está llena de numeritos, va a contar. Pero si muevo este rango a esa columna que está llena de palabras, no va a contar. Entonces uno dice, qué raro, ¿qué ha pasado? Es que contar cuenta los datos numéricos, cuenta la información numérica. Y cuando no es numérico, no va a contar, como ustedes han visto. Entonces, ¿cómo hago para que cuente lo que no es numérico? Hay que aumentar una A. ¿Listo? Entonces, en vez de contar, tiene que decir contara. ¿Ya? Y con contara, ¿qué va a pasar? Con contara, fíjense, sin ningún problema, ha contado eso que hace rato no se podía. ¿Y qué pasa si ese contara aplico a algo que es totalmente numérico? Va a contar también. Entonces aquí hay algo que es bien interesante, fíjense. Cuando yo aplico la expresión contar, solamente cuenta lo cuantitativo, lo numérico, solo lo numérico se está contando. Pero cuando aplico la expresión contara, pues cuenta tanto lo numérico como lo no numérico. ¿Listo? Entonces cuenta números, pero también cuenta palabras. Y no solamente palabras, símbolos también cuentan. ¿Listo? Por ejemplo, el símbolo pesos. Si es que yo aquí, por ejemplo, en vez de vigente coloco pesos, 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 lo cuenta. Entonces, no solamente cuenta números, no solamente cuenta palabras o letras, sino también cuenta símbolos. Entonces, esa es una ventaja de esta función contar. ¿Listo? Entonces, fíjense la diferencia de una palabrita, los cambios que genera. ¿Ya? Si solamente fuese contar, solo números. Símbolos, no. Letras, no. Solo números. Pero si es contara completito, todo, cuenta todo. Entonces, ¿qué es mejor utilizar? Es mejor usar contar. ¿Listo?
Nada más. Así que como ven, no solamente es clase de estadística, sino que también es una clase de Excel. Y me imagino que están aprendiendo algunas cosas los que no sabían. Los que sabían, bueno, están repasando y ya está. Bien, entonces vengo aquí y tengo toda esa información. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que yo quiero hacer es realizar estimaciones con una muestra óptima, ¿ya? Una muestra que tenga el tamaño adecuado. Bien, pregunta, ¿una muestra de 24 será un tamaño adecuado? Me imagino que no, ¿sí? Porque no es una muestra de tamaño adecuado. Como ustedes pueden apreciar en esta base de datos, no tengo pues, mi población no es pequeñita, ¿listo? Como ustedes pueden apreciar, es una población que para una entidad financiera así de este tamaño, una entidad financiera de categoría 2. En las entidades financieras, por si acaso, existen entidades financieras de categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Esta cooperativa San Pedro es una entidad financiera de cooperativa de categoría 2. Entonces, el tamaño de esta base de datos es no más decente, ¿listo? Y me imagino que estos 24 para esa población grande que ustedes han visto, no debe ser pues suficiente, ¿ya? Esta muestra de 24 no creo que tenga el tamaño adecuado para hacer estimaciones. Esas estimaciones que deberían ser normalmente, ¿qué cosa? Consistentes, insesgadas, eficientes, ¿listo? Entonces, estos 24 dudo mucho que me ayude a realizar estimaciones que tengan esa característica. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a calcular el tamaño óptimo de la muestra y para calcular el tamaño óptimo de la muestra vamos a trabajar con estas expresiones. Solamente que estas expresiones que me he copiado creo que son las que no están tan bien, ¿sí? ¿Por qué no están tan bien estas expresiones? Porque falta pues las cosas que hemos corregido el otro día. Entonces, las cosas que hemos corregido el día jueves, pues falta aquí. Por ejemplo, aquí falta el sub-0, que es de muestra piloto. Y aquí falta lo que hemos mencionado el otro día, ¿no? El error esperado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos falta. Entonces, yo voy a aumentar eso porque he copiado las fórmulas anteriores. Pues, lo arreglo. Este otro de aquí también vamos a arreglar. Aquí abajo en el denominador. Es esperado, ya está. Aquí arriba es en P, tengo que colocar 0. En Q hay que colocar 0 también. Listo, ahora sí, ya está. La fórmula ya es decente. ¿Listo? Ya son las que vamos a utilizar. Uy, este cuadrado nomás estaba medio raro. Ya no importa. ¿Listo? Vamos a arreglar. ¿Sí? Ya, ahí es. Bueno, ya está. Ya estamos arreglando. Listo. Al fin. Ya voy a grabar porque no quiero arreglar más. Entonces aquí tenemos eso. Listo. Entonces yo quiero realizar estimaciones con una muestra óptima, una muestra que tenga el tamaño adecuado. Y ya sabemos que estas formulitas nos van a servir para calcular el tamaño adecuado de la muestra. ¿Listo? La muestra óptima. ¿Sí? No se olviden que estas formulitas, la n solita, es muestra óptima, significa eso. Bien, entonces regresamos aquí y digo, ¿y ahora cómo hago para usar esta fórmula? Número 1, tienes que establecer un nivel de confianza. Entonces vas a hacer estimaciones. ¿Qué nivel de confianza quieres que tengan esas estimaciones? Y habíamos dicho que el nivel de confianza mínimo es del 90%, ya. 90% voy a colocar.
No se olviden, esto también puede tener otros valores que depende de ustedes. Ya ustedes dicen cuál es el nivel de confianza. Eso ya habíamos establecido las clases anteriores. ¿Listo? El nivel de confianza depende de nosotros. ¿Listo? Y este es el nivel de confianza. Bien, ahora el error. El error esperado. Hemos dicho que el error esperado nosotros podemos indicar. Pero si nos fijamos, tenemos dos variables. Una variable que se llama previsiones y que es cuantitativa. Y una variable que se llama estado y ese es el estado de los clientes vigentes y demás cosas. Ya, y esto es cualitativo. Bueno, entonces el error esperado va a tener dos características. El error esperado para la variable previsiones. Para la variable previsiones. Pero también va a haber un error esperado para la variable estado. Entonces aquí vamos a tener dos errores esperados. Un error para cada variable. Un error para cada variable. Entonces el error para cada variable es el que yo tengo que determinar ahora. Bien, ahora uno dice, ahora ¿qué valor vamos a colocar aquí? Depende, pues. ¿Y depende de qué? Depende del error que estoy dispuesto a aceptar. ¿Cuál sería el error esperado máximo para el estudio? ¿Cuál sería el error máximo, el error más grande que yo quiero que mi estudio tenga? Este es mi estudio de estimaciones, por supuesto. ¿Sí? ¿Cuál sería el error esperado máximo? ¿Cuál sería el máximo error esperado? Mejor así cambiaremos, ¿listo? ¿Cuál sería el máximo error esperado para el estudio? Pero como ustedes pueden ver, ese error máximo se define para cada variable, ¿sí? ¿Cuál sería el error máximo esperado para el estudio? Y entre paréntesis, el error esperado se define para cada variable. Entonces, el error para cada variable, para cada variable. Bien, para la variable previsión. Si yo veo aquí los datos y, por ejemplo, los datos, trabajo con un decimal y pongo separador de miles, como ustedes pueden observar, hay algunos valores que en términos de previsión es 385, pero hay otros que es 2619. Aquí hay otros dos valores que son igualitos, fíjense qué coincidencia, ¿listo? Y aquí hay otros valores que también tienen esa característica. Entonces, ¿en cuánto están variando pues estos datos? ¿Qué error habría aquí? 2000, 4200, 12, 11, 15, 28, 55. Entonces, aquí yo tengo que pensar. Y este error máximo depende muchas veces de la experiencia que yo tengo. ¿Listo? Por ejemplo, por la experiencia que yo tengo, el nivel de previsiones no debería variar más de 200, por ejemplo. Entonces, por la experiencia, para la variable previsiones, el error esperado, el error máximo por la experiencia que yo tengo, no debería ser más de 200 bolivianos, porque esta variable está expresada en boliviano. Pero eso es por la experiencia que yo tengo. ¿Listo? Pero en el caso de ustedes, ¿cómo pueden hacer? En el caso de ustedes, lo que pueden hacer es calcular la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo que calculen la desviación estándar muestral. Tiene que ser muestral, ustedes saben. Y ustedes saben que la desviación estándar es la base del error. Y como ustedes pueden ver, aquí dice que la desviación estándar es 1648. Pero ojo, es la desviación estándar de la muestra piloto. ¿Listo?
Entonces, esta es la desviación estándar de la muestra piloto. Para todas las variables, no, pues ni loco para todas las variables, solamente para esa variable cuantitativa. Bien, entonces en base a esta desviación estándar, nosotros podemos más o menos tantear. No se olviden, esta es la desviación estándar, no es el error, porque ustedes saben bien que el error es la corrección de la desviación estándar, tomando en cuenta el número de datos y tomando en cuenta el nivel de confianza. Eso ya saben, eso ya hemos avanzado antes. ¿Listo? Entonces, por favor, aquí hay que manejar las cosas bien, ¿sí? No se tienen que olvidar de estas cuestiones que habíamos avanzado antes. ¿Cuándo? El lunes de la anterior semana. El lunes de la anterior semana habíamos introducido la noción de muestreo y en esa noción de muestreo habíamos planteado, ¿no? Que la desviación estándar cualitativa, por ejemplo, P por Q, que aquí estamos viendo, ¿sí? La desviación estándar la desviación estándar es un ajuste respecto del número de datos y ponderado por el nivel de confianza. Por favor, esas cosas no quiero que se olviden. ¿Listo? ¿Qué es el error? El error son tres componentes. Desviación estándar, el número de datos y la ponderación del nivel de confianza. ¿Listo? Bien, nosotros estamos trabajando con este componente, con la desviación estándar. Cuando aquí hemos calculado la desviación estándar, es la desviación estándar cuantitativa. ¿Listo? Eso que estamos mostrando es la cualitativa, pero al final de cuentas la forma de pensar es la misma. La forma de pensar, de tener las cosas en la cabeza. Bien, entonces la forma de tener las cosas en la cabeza es lo mismo para la desviación estándar cuantitativa y la desviación estándar cualitativa. Entonces, la desviación estándar cuantitativa había sido 1647. A esto hay que, por ejemplo, incluir más componentes. ¿Listo? Ya. Pero ¿cuál sería el error? ¿Sí? ¿Cuál sería el error? Y uno dice, ¿y si pongo el error de 1000? Ya, pongo el error de 1000, pues si quieres que sea 1000. No, pero yo cómo sé que está bien. Pregunta, 1000 es el nivel, el máximo error que tú quieres que tenga tus estimaciones. 1000 es la meta de error que tú tienes para las previsiones. Y aquí lo que normalmente sucede es lo siguiente, ¿no? No sé, dice. Y 800, y lo que sucede aquí, ¿qué cosa es? Que alguien diga, ay, no sé, no sé. Entonces 700, pues no, no sé. El problema es que muchos no saben cuál es el error máximo esperado para el estudio. ¿Y por qué no saben? Porque no tienen metas definidas, ¿listo? Entonces, cuando uno hace esto, tiene que tener metas definidas, metas. Y en este caso, una de las metas que tiene que establecer es cuál es el error máximo que quieres que tenga tu estudio. Variable por variable por variable, ¿listo? Entonces aquí uno tiene que tomar las cosas de manera bien seria y tiene que establecer metas de error. Por ejemplo, desde mi perspectiva, yo les he dicho esto 200, por la experiencia que tengo, ¿ya? Pero ustedes que tal vez no tengan experiencia en esa variable, en el sistema financiero, tal vez ustedes digan, 1643 es la desviación estándar, si calculo el error va a ser otro valor, pero como la desviación estándar es la base del error, entonces tal vez que sea menos, ¿no? Por ejemplo, 1000, sí, no está mal. 1100, sí, no está mal. 1152, 4.36887, ya no está mal. Si quieres, pon ese valor. Ya si quieres, pon ese valor, no pasa nada. Pero sería bien raro, ¿no? Que alguien establezca una meta de error así con tantísima precisión. Bueno, yo les recomiendo que no establezcan sus metas de error así con tanta precisión. ¿Listo? Porque va a ser bien raro. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuánto sería? 800. Ahora, ¿por qué 800? Depende, pues, de tu buen criterio. De tu buen criterio, no del mal criterio, del buen criterio. Porque esa es el error esperado, es algo que es controlable ahora. Y el que controla es el investigador, así como también ha dicho el nivel de confianza, ¿listo? Ese nivel de confianza podemos aumentar sin problema. Pero ustedes ya saben, ¿no? Si aumenta el nivel de confianza, el tamaño de la muestra va a aumentar.
Y si aumento el nivel de confianza, también el error va a aumentar. Y ahora alguien puede decir, no, ¿y por qué va a aumentar el error? ¿Cómo es posible? Ya hemos explicado eso, ¿no? Si se acuerdan, ya hemos explicado en la relación entre el error y el nivel de confianza. Por favor, no olvidarse de todas esas explicaciones, si no, en vano sería todo lo que estamos avanzando. Bien, dejaremos en 800, ¿listo? Que sea 800, la mitad de esto, ¿ya? Bueno, para la variable estado. La variable estado, como ustedes pueden ver, es una variable cualitativa. Y la variable cualitativa se va a expresar los resultados en proporciones. Los resultados se van a expresar en P y en Q. ¿Listo? En proporciones se van a expresar los resultados. Entonces, el error aquí tiene que ser un error en proporción. No se van a confundir. En las variables cualitativas, el error tiene que estar como proporción. Proporción. En las variables cuantitativas, el error no va a ser una proporción. Tiene que ser en la escala de la variable. En este caso, esta variable está en bolivianos. Entonces, aquí digo, el error máximo para las previsiones va a ser 800 bolivianos. Y para la variable estado, que es una variable cualitativa, el error tiene que estar en proporción. Y eso es algo que vamos a escribir porque es bien importante lo que acabo de decir. ¿Listo? Entonces, el error para las variables cuantitativas tiene que expresarse en la misma magnitud de la variable. ¿Listo? ¿Qué significa en la misma magnitud que la variable? Por ejemplo, bolivianos, dólares, por ejemplo, metros, por ejemplo, kilos, ¿ya? Entonces hay eso. Entonces el error en las variables cualitativas tiene que expresarse en la misma magnitud que la variable. La misma magnitud que la variable. Bien, entonces, para ser consecuente con lo que con lo que acabo de escribir, entonces digo, para la variable previsiones, 800 bolivianos. Ya, 800 bolivianos. Esa sería mi configuración de error. ¿Ya? Ahora, el error para las variables cualitativas. Entonces aquí vamos a plantear eso. Y vamos a decir que el error para las variables cualitativas, ahora, cualitativas, tiene que expresarse en proporción. Tiene que expresarse como proporción. Entonces aquí tenemos algo que es diferente. Para las variables cuantitativas tienen que expresarse en la misma magnitud de la variable. Y el error para las variables cualitativas tiene que expresarse en como proporción. Sí o sí, como proporción. Bien. La variable estado. ¿Qué error voy a plantear? ¿Listo? Entonces aquí yo les voy a plantear una recomendación para las variables cualitativas. Recomendación. El error máximo normalmente es 0,10. ¿Listo? El error máximo normalmente es 0,10. El error esperado, ¿sí? No se olviden, esperado máximo normalmente es 0,10. O sea, ¿qué significa? 10% de error. Puede ser menos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto de error quiero? Aquí ya es complicado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero un error del 2%. Ya, entonces un error del 2%. O alguien puede decir, no, yo quiero un error del 5%. Ya, un error del 5%. Entonces, fíjense, 0,05. Entonces aquí el error está como proporción. Por favor,
para las variables cualitativas, el error tiene que expresarse como proporción. Entonces, para las variables cualitativas, el error sí o sí tiene que ser una proporción. Sí o sí. El error para las variables cualitativas sí o sí tiene que estar como proporción. Entonces, como ustedes pueden ver, proporción. Y el error para las variables cuantitativas, tiene que expresarse en la misma magnitud de la variable. Tiene que expresarse en la misma magnitud que se mide en la variable. Por favor, esto es bien importante. Previsiones. ¿En qué magnitud está medida? En bolivianos. Entonces el error, ¿qué va a ser? 800 bolivianos. ¿Listo? Súper importante. ¿Ya? No pueden poner aquí 0.02 y ese 0.02 va a ser proporción. No puede, no se puede. ¿Listo? Porque la variable previsiones no está expresado en proporción, está expresado en bolivianos. Entonces, importante cuidar eso. ¿Listo? Es bien importante cuidar eso. Si, por ejemplo, esta variable fuese distancia, pues entonces aquí será, por ejemplo, 800 kilómetros o será 800 metros. Y uno dice, no, 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 la variable es el peso de la carga. Peso de la carga. Ya, entonces va a ser pues 800 kilos, por ejemplo. No, 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 la variable está en toneladas. Ya, entonces 800 toneladas. ¿Captan la idea? Bien importante, por favor, nada de estarse confundiendo con estas cosas, porque esas confusiones van a causar catástrofes terribles, ¿ya? Ahora, en este momento, tal vez alguien, no sé quién, me imagino que, a ver, ¿quién puede ser? ¿Listo? ¿Quién puede ser? A ver, Alex Meneses, tal vez, ¿listo? O Cristian Flores, conociéndoles. También Morales también, ¿listo? A ver, conociéndoles, ¿qué pueden estar pensando ellos? Pueden estar pensando lo siguiente. Si el nivel de confianza es del 90%, pues el error, que sea 10%, ¿sí? He puesto 12% ahí. No que el error sea 10%, o sea, si 90% y 10%, está bien. El nivel de confianza es del 90% y el nivel de error es del 10%. Entonces cuadra, todo bien lindo. ¿Listo? Y yo les digo, no, señores, yo quiero que el error sea 5%. Y seguramente ahí se van a enojar mis compañeros, amigos. ¿Listo? ¿Qué van a decir? Vos, ¿qué le pasa? El docente no sabe qué chakra que es. ¿Sí? Si el nivel de confianza es 90%, el error, ¿cómo va a ser 5%? Tiene que ser 10%. Yo les digo, ¿por qué se confunden? ¿Listo? Si es que se han confundido, perdón si no se han confundido. Es que está este otro elemento, ustedes saben, ¿no? Que se llama nivel de significancia o significación. Denle el nombre que quieran, que quieran, ¿listo? El nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? Pues es el complemento del nivel de confianza. Es uno menos lo de arriba. En realidad es al revés, ¿sí? En realidad el nivel de confianza es 1 menos alfa, ¿listo? Bien. Entonces, aquellas personas que me dicen que en el error ponga 0,10 y están pensando que este 0,10 del error es complemento del nivel de confianza, les tengo que dar una mala noticia. El error y el nivel de significancia no son lo mismo, porque quieren que el error sea el complemento del nivel de confianza y el error no es pues complemento del nivel de confianza. ¿Captan la idea? Es bien distinto, ¿sí? El error no es el nivel de significancia. A ver, ¿qué tiene que pasar? El nivel de confianza más
el nivel de significancia, eso tiene que ser 1. ¿Listo? El nivel de confianza más el error tiene que ser 1. La respuesta, no pues, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Muy chakras, como si nunca hubiesen visto estadística o econometría en su vida. ¿Listo? Nada que ver. ¿Sí? ¿Por qué nada que ver? Porque si el error fuese el complemento del nivel de confianza, entonces, ¿por qué aquí he puesto 800? ¿Captan la idea? ¿Por qué he puesto 800 entonces? Entonces 0,90 más 800 es 800,90, ¿listo? Entonces, favor no cometer esta barbaridad. Muchos dicen, el nivel de confianza y el error tienen que ser complementarios. Entonces me están diciendo que esto está pasando, que el error y el nivel de significación son lo mismo. Eso me están diciendo, ¿sí? Pero nada que ver, ¿ya? El nivel de confianza y el nivel de significancia son un mundo totalmente diferente del error. Además, no se olviden, aquí estaría el nivel de confianza y aquí está el error. Está en dimensiones distintas. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo les cuento normalmente, si es que esto fuese una clase presencial, por ejemplo, y los que ya me conocen saben, ¿no? Como más o menos les comento. También yo les digo que una vez al año soy docente de un curso de maestría de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Listo? Es una maestría en finanzas corporativas. Entonces, una vez al año soy docente del módulo que se llama Estadística aplicada a las finanzas. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo ustedes de aquí a unos 3, 4 años quieren hacer una maestría en la San Simón y esa maestría sería maestría en finanzas, tal vez yo sea su docente, ¿listo? Tal vez nos volvamos a ver más arriba, ¿ya? Tal vez, no sé qué va a pasar en 5 años, ¿listo? Bien, entonces, en ese curso normalmente, ¿qué les digo? ¿Ya? Porque estas cosas vemos, fíjense, en esa maestría en finanzas vemos estas cosas. Y ustedes, fíjense, están viendo algunas cosas que se ven en una maestría, ¿ya? Entonces, si es que ustedes van a hacer esa maestría, esto para ustedes va a ser un repaso. Pero resulta que en mi maestría hay muchos auditores, ¿listo? Que no ven, por ejemplo, estas cosas. Existen profesionales de ingenieros industriales, por ejemplo, que no ven estas cosas, ¿listo? En su plan de estudios no ven esto. Ustedes sí están viendo, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿qué pasa con estas personas que van a ese curso? Les digo, a ver, si el nivel de confianza fuese 95%, ¿sí? Si el nivel de confianza fuese 95%, ¿cuánto sería el error? Les digo, ¿no? Y así como si fuese coro, así personas mayores, ¿listo? Me dicen 5%, ¿listo? Y luego yo les digo, ¿no? Y si el nivel de confianza fuese 92%, ¿cuánto sería el error? Y ellos me dicen, si el nivel de confianza es 92%, el error va a ser 8%. Me dicen, oh, qué lindo, ¿listo? Y si el nivel de confianza fuese 99%, ¿cuánto va a ser el error? Y ellos me dicen, el error va a ser 1%. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que se están confundiendo con el nivel de significancia o el nivel de significación. Están diciendo que el nivel de significación y el error son lo mismo. Eso están pensando. ¿Listo? Y están diciendo que esto de aquí y esto de aquí, pues que son dos cosas totalmente diferentes, son lo mismo. Porque si fuesen lo mismo, entonces esto que está haciendo aquí debería estar
junto con esto, pues acompañando a esto, ¿listo? No debería estar aparte, separado, ¿ya? Entonces, ¿el nivel de significancia y el error son lo mismo? No, no son lo mismo, porque si fuesen lo mismo, entonces nivel de confianza 0,90 más error de 800 bolivianos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Estoy queriendo sumar una proporción con 800 bolivianos. Ya, pero sumaré, pues, no es cierto, muchos suman nomás sin hacerse el lío, suman cualquier cosa, aunque no esté en la misma escala. Entonces yo digo, pucha, el nivel de eh, el error va a ser de 800.9, ¿listo? No sé, porque si uno quiere al nivel de confianza sumar el error para que dé el 100%, entonces esto tendríamos que hacer, ¿listo? Entonces, como ustedes pueden ver, van a tener cuidado con eso. Van a tener cuidado en la materia de eh, investigación de mercados, porque seguramente en la materia de investigación de mercados les van a hacer calcular el tamaño de la muestra. Y tal vez en investigación de mercados, tal vez, ¿sí? El nivel de confianza y el error tomen como si fuesen complemento. Van a tener cuidado, ¿listo? Yo les estoy diciendo que no es así, porque si fuese así, entonces esto de aquí sí sería la suma del nivel de confianza y el error, entonces esto de aquí tiene sentido, pregunta, no tiene sentido. Además, no se olviden, están en planos, dimensiones diferentes, no es lo mismo, no es lo mismo. Y uno a veces se confunde con las proporciones, con las variables cualitativas. Y en las variables cualitativas, como el error es una proporción, ahí es donde más se me confunde. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, dicen, el nivel de confianza es del 90%. Listo. ¿Cuánto es el error? 0,10. El error te estás confundiendo con el nivel de significancia y eso no puede ser, no puede ser. Van a tener cuidado, ¿ya? Porque van a estar cometiendo barbaridades y aquí no se pueden hacer barbaridades. ¿Listo? Bien, en mi caso, ¿cuál es el nivel de confianza? 90%. ¿Cuál es el nivel de significancia? 10%. ¿Cuánto quiero que sea el error? Yo quiero, por ejemplo, que el error sea 2%. Alguien va a decir, oh, está mal. No, no está mal. Tranquilos, contrólense. ¿Sí? Esto no es complemento de eso. ¿Listo? Es otra cosa. Otra cosa. Y este error no puede ser más grande del 10% de 0,10. Entonces está bien. ¿Ya? O si quiero puede ser 0,06. Todo depende de mí. Pero cuidado otra vez, ¿no? Con que digan, esto es 94%. Aquí ha puesto 0,06. Entonces aquí pondré 0,0, o perdón, 0,94 para que sea complemento, ¿listo? No, 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 no. A ver, fíjense quién ha cambiado de manera automática. El nivel de significancia ha cambiado, ¿listo? Aquí pongo 0,93. Ya, ahí es 0,07. Aquí coloco 0,10, está con un nivel de confianza. Ahí es 0,90, ¿ya? Aquí coloco 0,97. Ahí es 0,03. Y este valor nada que ver con el nivel de significancia. Porque si esto estuviese casado con esto, también pues este de aquí debería estar casado con eso, ¿listo? Y no está. Así que por favor van a tener cuidado, ¿listo? Y yo voy a estar pendiente de que no se estén confundiendo con esas cosas, porque esa confusión es confusión de persona que no sabe, ¿listo? Que no sabe lo que es el error y no sabe lo que es el nivel de significancia. La persona que no sabe qué es el error, le pido que repase estas cosas. El error es, y hemos definido más arriba lo que era el error, ¿sí? A ver, ¿qué cosa es el error? A ver, fíjense, desde aquí arriba ya estamos definiendo el error. Aquí es la desviación estándar promedio y el valor crítico del nivel de confianza.
El error de muestreo es la desviación estándar promedio ponderado por el nivel de confianza. Sí, pero a veces uno dice la desviación estándar promedio, uno se raya con eso. Entonces, ¿qué decimos? Decimos la desviación estándar, el ajuste respecto del número de datos de la muestra y el nivel de confianza, ¿listo? El valor crítico, por supuesto. Entonces, ¿qué es el error? Es la desviación estándar ajustada respecto del número de datos ponderado por el nivel de confianza. Cuando yo les pregunte, defina el error, ¿qué van a decir ustedes? Esto tienen que decir, ¿listo? Esto es lo que tienen que decir, ¿ya? Cuidado con que estén diciendo otras cosas. Y cuando yo les pregunte qué es el nivel de significancia, es la probabilidad de, ¿captan la idea? ¿Cuál es el nivel de confianza? Es la probabilidad de que las estimaciones sean insesgadas. ¿Qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de que las estimaciones sean sesgadas. En las pruebas de hipótesis que han hecho en econometría, ¿qué es el nivel de confianza? Es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. En las pruebas de hipótesis de econometría, ¿qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa. Fíjense, son dos cosas bien diferentes, ¿no? Conmigo, en esta materia, ¿qué es el nivel de confianza? Es la probabilidad de que las estimaciones sean insesgadas. ¿Qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de que las estimaciones sean sesgadas. En econometría, ¿qué es el nivel de confianza? Es la probabilidad de la hipótesis nula. ¿Qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de la hipótesis alternativa. ¿Listo? Entonces, como ven, hay diferencias. Bien, ahora sí, después de todo ese charle, entonces nos quedaremos con estos valores. ¿Listo? Entonces yo tengo un error esperado, yo tengo un nivel de confianza, súper. ¿Y qué más? Por ejemplo, para mi variable cuantitativa ya tengo la desviación estándar de la muestra piloto. Necesito la varianza, no importa. Este resultado cuando eleve al cuadrado ya va a ser varianza. ¿Listo? Ya, súper. Entonces, para realizar el tamaño de la muestra de la variable cuantitativa, yo tengo casi todo. Lo único que me falta es el valor crítico que voy a colocar aquí. ¿Listo? Esto de aquí, ¿qué va a ser? Muchos dicen, uy, si el nivel de confianza es 0,97. No, hemos dicho que va a ser 0,90, ¿no? Entonces 0,90, 0,90, 0,90. Bien, como ven, eso he movido y eso se ha movido. Esto de aquí no se ha movido por nada del mundo. ¿Listo? Bien, entonces algunos dirán, oh, pero esto es pues igualito que econometría, ¿listo? Si esto es 0,90, entonces va a ser 1,645, listo. Entonces en vez de colocar esa cosa que parece una flor, listo, voy a colocar esto de aquí. Yo les digo, ¿están seguras? Y tal vez alguien dice, ¿y por qué no? Es que mira, la muestra piloto es 24, no es una muestra grande. La muestra piloto no es una muestra grande. Esta varianza es de una muestra que no es grande. No pongas 1,645 porque se espera que esto sea para muestras mayores a 30. Y por eso el otro día les dije, yo a veces trabajo con muestras piloto, pero rara vez cuyo tamaño es, no he puesto 30, les he dicho qué cosa, 31 les digo. Y uno dirá, ¿y por qué está poniendo 31? ¿Por qué está usando 31? Para poder usar Z, pues, para eso. ¿Listo? Porque mi muestra piloto va a ser una muestra grande y yo estoy autorizado a usar Z. Si mi muestra piloto es pequeña, por más que sea una muestra piloto, pues yo sé que está regido, es todo de aquí y todo lo que se puede hacer con esta muestra piloto está regido por la distribución T. En caso de que quiera estimar mu y pi. En caso de que quiera estimar sigma, no hay muestra grande ni muestra pequeña. Eso ustedes ya saben, ¿listo? Entonces, por favor, no quiero confusiones respecto de sigma, ¿ya? Bien, entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto de aquí, esta cosa de aquí, va a ser T. T alfa
medios. Eso va a ser. Entonces, en vez de todo esto, voy a colocarte alfa medios al cuadrado. Entonces, yo necesito t alfa medios. Bien. Entonces, voy a borrar todo esto que está aquí y vamos a empezar a trabajar con eso de t alfa medio. Bien. Entonces, nivel de confianza, ahí está. Entonces, aquí digo distribución t. ¿Ya? Y con la distribución T tengo que pensar en qué cosa, en los grados de libertad. Distribución T, grados de libertad. Distribución chi cuadrado, grados de libertad. Distribución Z, no hay grados de libertad. En la distribución Z no hay grados de libertad. ¿Listo? Bien, distribución T, grados de libertad. Los grados de libertad aquí es igual. N menos 1, ya, 24 menos 1. Entonces estos son los grados de libertad de la muestra piloto. ¿Listo? Ahora necesito el valor crítico. Necesitamos ese valor crítico, valor crítico. Y este valor crítico va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, pues lo único que necesitamos es abrir la tabla T. Listo, entonces aquí vengo. Voy a abrir mi tabla T o si tengo a mano mejor. Listo. Entonces aquí está, no, Z no, Z no, Z no, Z no, nada que ver, Z. Tiene que ser T. Listo. T, entonces, T la clave. A ver. Ups, un error. Ya está. A ver. Reducir eso, la manito que vengo aquí. Ahora sí. A ver, ¿qué valor voy a usar aquí? En dos colas es 0,10 y en cada cola va a ser 0,05. Eso ya saben. ¿Listo? No es necesario que estemos repitiendo cosas que ustedes ya saben. ¿Listo? Bien, ¿cuántos grados de libertad? 23, ya, 23. No se olviden, ¿no? El nivel de significancia es el de dos colas. Y el nivel de significancia alfa medios es el que está en una cola. Entonces, en dos colas, 0,10. En una cola, 0,05. Regreso aquí. En las dos colas, 0,10. En cada una de ellas, 0,05. ¿Listo? Entonces, el alfa medios es esto y esto es alfa. Bien, 24 grados de libertad. Bueno, pues entonces, perdón, 23 grados de libertad. Entonces aquí está 23. Y la intersección de filo y columna es este de aquí, 1,714. 1,714, perfecto. Entonces regreso aquí y digo 1,714. Ya está, ese es el valor crítico. 1,645. No. Ese es en la distribución chi cuadrado. Estamos trabajando con una muestra pequeña, una muestra que es chiquitita, que es gordita, que tiene sus rollitos. Entonces, 1,645. Sí, pero como esta es un poquito más ancha, no va a ser 1,645, va a ser un valor más alto. En este caso es 1,714. Listo, ya está. Ahora sí. Entonces, el tamaño de la muestra para la el tamaño óptimo de la muestra, ¿sí? Para la variable previsión es. Lo único que tengo que hacer es esto, reemplazar por lo que ya tengo, ¿no? A ver, ¿qué valores tenemos? Número 1, este de aquí es 1,714 al cuadrado. ¿Listo? 1,714 al cuadrado. Por la desviación estándar al cuadrado. Ya, había sido 1,646.68624 está. Y eso al cuadrado. El error esperado, pero al cuadrado. Fíjense, ¿cuánto es el error? He dicho 800. Entonces, 800 elevado al cuadrado. Entonces, como ustedes pueden ver, lo único que tengo que hacer es desarrollar esta expresión, porque ya está todo definido, ya está todo hecho. Lo único que hay que hacer es ver qué resultado se obtiene. Entonces, ¿cuál es el resultado que nosotros vamos a obtener
para esta variable. Bien, entonces aquí digo, a ver, 1,74,1 al cuadrado. Ya, entonces eso al cuadrado. Para que no se estén aburriendo, si quieren, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Listo? Entonces eso al cuadrado bien, ¿qué cosa? La desviación estándar al cuadrado. Así la desviación estándar se transforma en varianza. Perfecto. Todo eso ¿dividido entre quién? Todo eso dividido entre 800 elevado al cuadrado. Entonces, como a mí me gusta complicarme con los, ah, con los paréntesis, entonces pongo paréntesis, ¿ya? Y eso va a estar elevado al cuadrado. Entonces, como ven, ya está todo. A ver, L35, ¿qué cosa es L35? El valor crítico elevado al cuadrado. E43 es la desviación estándar elevada al cuadrado. Y J39 es el error esperado elevado al cuadrado. ¡Ting! Uy, mi tamaño de muestra había sido 12. Fíjense, mi tamaño de muestra había sido 12. ¿Cuál era mi muestra piloto? 24. Y para este nivel de error, yo no necesitaba 24. Bastaban 12. Uy, me he pasado. Fíjense, la muestra piloto ha sido más grande que la muestra óptima. Por eso muchas veces yo les digo, trabajen como máximo con 31, porque a veces la muestra óptima es más grande que la muestra piloto o es más pequeña que la muestra piloto. Entonces su muestra piloto termina siendo más grande que la muestra óptima, ¿ya? Entonces tal vez uno diga aquí, qué raro. Entonces, yo quiero que la muestra óptima sea más grande, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una solución es reducir el error. A ver, con 500, había sido 31. A ver, con un error de 400, había sido 49. El que yo quería, ¿cuál era el que yo quería? 200. Uy, había sido 198. Entonces alguien va a decir, no, mucho es 200, mejor que el error esperado sea 300. 88 es el tamaño de muestra. Entonces el tamaño de muestra puedo controlar, pero sí hemos dicho que se puede controlar el tamaño de muestra. Hemos dicho que el tamaño de la muestra se puede controlar. ¿Listo? Y eso hemos dicho que es posible controlar el tamaño de la muestra. Sí se puede. Sí se puede controlar. El tamaño de la muestra puede ser controlable. Todo depende de las condiciones del nivel de confianza y el error. La varianza no se puede controlar, pero el tamaño de muestra sí puedo controlar. Se puede. Todo depende de lo que uses como nivel de confianza y error. Entonces, fíjense, son cosas que estamos avanzando, que ya hemos avanzado. Por favor, no olvidarse de esas cosas. ¿Listo? No olvidarse de esas cosas. Entonces, yo puedo controlar el tamaño de la muestra, pero si eso es lo que hemos dicho, se puede controlar, todo depende del nivel de confianza y todo depende del nivel de error. Ahora, por ejemplo, fíjense, este valor crítico yo lo puedo determinar de otra manera. Por ejemplo, digo inf, o sea, sin necesidad de ir a la tabla, ¿listo? Sin necesidad de ir a la tabla. Digo inversa inf.t.12, ¿listo? ¿Qué significa inf.t.12? Valor crítico de la distribución T bilateral, ¿listo? Entonces, valor crítico de la distribución T a dos colas. ¿Ya? ¿Cuál es ese valor crítico? Fácil. ¿Cuál es el nivel de significación? Este es el nivel de significación. ¿Cuál es el valor de los grados de libertad? Ese es el valor de los grados de libertad. ¿Listo? ¿Y cuánto debería ser eso? Como ustedes pueden ver, si yo redondeo esto de aquí a 3 decimales, fíjense, esto es tabla, es la tabla. Y esto es el Excel, ¿ya? O sea, el Excel, si yo sé usar el Excel, puedo encontrar los valores críticos de la tabla T. Puedes encontrar los valores críticos de la tabla T, de la tabla chi cuadrado, de la tabla Z. Si sabes usar bien, ¿listo? Entonces, consejo, aprendan a manejar bien el Excel, ¿ya?
Entonces, fíjense, uy, este valor crítico que estaba aquí lo puedo reemplazar por este otro de aquí. Claro, pues lo puedes reemplazar y eso lo pones ahí. ¿Listo? Bueno, entonces ya está reemplazado eso. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es corregir esto de aquí y como ustedes pueden ver, ha habido un problema de referencia porque ha variado. Entonces, es eso y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora sí. Sí. Fíjense, es el resultado de hace rato. Pero uno dice, ¿y para qué ha hecho eso? Fácil, pues. Ahora, fíjense bien lo que va a pasar. Y van a ver cómo yo puedo controlar el tamaño de la muestra. Los valores de aquí van a obviar, ¿listo? Los valores de aquí van a obviar, porque esto era para el ejercicio de hace rato. Esto luego lo voy a corregir al valor que nosotros querramos o a los valores que nosotros querramos, ¿listo? Por ejemplo, fíjense, nivel de confianza 0,90, error 300, ¿listo? Bien. Pregunta. ¿Qué pasa si el nivel de confianza aumenta, digamos, al 95%? Plin, fíjense, esto ya ha variado. Y uno va a decir, ahora, ¿cómo yo sé que eso es verdad? Fácil, pues andate a la tabla T y vas a ver que eso es verdad. Aquí está. Entonces ya pueden confiar en esto. Ya no es necesario que estén con la tabla T. Como pueden ver, es el mismo valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿Se acuerdan cuánto era? Era 88. Entonces, ¿qué pasa si aumento el nivel de confianza? El tamaño de la muestra va a aumentar, porque hay una relación directa. Pero eso, ¿acaso era claro? Pues sí, ahí está, relación directa. ¿Para qué hemos pasado esa clase entonces? En vano esa clase. ¿Ya? Bien, regresamos aquí. Si el nivel de confianza aumentó, el tamaño de la muestra también va a aumentar. Sí, va a aumentar, es que esa es la clave, pues. Entonces, el tamaño de la muestra yo puedo controlar. Hemos dicho que es controlable, tú controlas. Si el nivel de confianza yo quiero que sea 99%, uy, mira cómo aumenta el tamaño de la muestra. Ya, pero yo quiero que el error sea más pequeñito, digamos un error de 100. Mira cómo aumenta el tamaño de la muestra. ¿Sí? Fíjense, eso vamos a resaltar también. Entonces, si tú quieres trabajar a un 99% de confianza con un error de 100, con una meta de error de 100, tu tamaño de muestra tiene que ser 2129 elementos. Y uno dice, ¿y si yo quiero el error de 1? Eh, bien, para que se entienda bien, miren, tu tamaño de muestra tiene que ser 21.292.493 elementos muestrales. ¿Ya? Y de paso, si es que redondeo, tu tamaño de muestra tiene que ser 21.292.494 elementos muestrales. ¿Qué les parece? ¿Listo? Y si uno se raya y aquí en vez de colocar bolivianos coloca proporción, como yo les he dicho hace rato, y uno dice, yo quiero que sea el 10%, ¿listo? Ahora sí, pues, ¿listo? Ese es tu tamaño de muestra, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? No, pues, esto está en bolivianos. Si pones 0,10, estás diciendo que el error va a ser de 10 centavos. No, 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 yo quiero que sea 10%. Pero 10% de qué quieres que sea? 10% de la desviación estándar. Ah, entonces no pongas 0,10, coloca 164.4, digamos. Así se hace, ¿listo? Yo quiero que el error sea el 5%. ¿5% de qué? Si la variable previsiones está en bolivianos. ¿5% de qué? Del dato máximo, del dato mínimo, del promedio, de la desviación estándar. ¿5% de qué quiere? Entonces, fíjense el problema que se ocasiona cuando se trabaja mal, cuando no se hace caso a la explicación del docente y cuando no se hace caso a estas cosas que están con color rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué valor va a tener? Hemos dicho que sea 800, ya, que sea 800. ¿Qué nivel de confianza hemos dicho? Hemos dicho que sea 0,90 y ya va a ser 0,90. Hemos regresado al original, fíjense, ¿listo? Pero si se fijan, ¿quién está variando en esta expresión? Está variando esto y está variando esto. ¿Han visto? Todo el rato he hecho variar eso y eso. ¿Y qué cosa no ha variado nunca? Estoy aquí. ¿Y por qué esto no puede variar nunca? Porque eso depende de los datos y es algo aleatorio y de eso yo no tengo ningún tipo de control. Ahora entenderán.
que no hay que tocar nunca la desviación estándar al cuadrado, la varianza, no hay que tocar nunca eso. Eso no tienes control, no tienes por qué mover eso. Trabaja con esto de aquí, con esto no. Trabaja con esto de aquí, con esto no, 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 no y no. Bueno, entonces el tamaño de la muestra es controlable. Yo puedo controlar qué valor va a tener. Y todo depende del nivel de confianza y del error. Esto no se toca. Y eso es 100% consecuente. Una vez más les muestro por última vez con esto que está aquí. ¿Ya? Con esto que está aquí. Por favor, no se olviden de eso. ¿Listo? Regresamos. Y ahora sí. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que mi muestra óptima es 12 y mi muestra piloto es 24. Entonces aquí estamos en otra paradoja, ¿listo? ¿Cuál es la otra paradoja? Que la muestra piloto es más grande que la muestra óptima, ¿listo? O sea, hay hartas paradojas, sí, pucha, hay hartas cosas, ¿listo? Hay hartas cosas que hay que cuidarse. Cuidado con que cuando apliquen esto de verdad, el trabajo profesional que hagan sea una paradoja porque está llena de paradojas, ¿listo? Y si su trabajo es una paradoja porque está llena de paradojas, entonces su trabajo no sirve, ¿listo? Y les voy a, si por ejemplo yo les contratara para hacer esto y obtienen estas barbaridades o hacen estas cosas que les he dicho que no deben hacer, les voy a pagar, ¿sí? Pero en dinero de a las citas, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta eso. Bien, 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 bien. A ver, seamos serios. Listo, siendo serios. Ahora sí, las cosas son en serio. ¿Cuál sería el error máximo? Yo les he dicho que por experiencia para esta variable normalmente se toma en cuenta 200. Entonces, la experiencia que se imponga, ¿listo? Entonces, fíjense, aquí he puesto 200. Y solo con modificar un elemento de esa expresión, pues el tamaño de la muestra aumenta. Fíjense, el nivel de confianza está ahí 0,90 y esto es 200. ¿Listo? No he tocado para nada la desviación estándar. Bien. Entonces, fíjense, la muestra piloto es 24 y mi muestra óptima es 198. Tengo que trabajar con 198 elementos muestrales. Para todas las variables, no, solo para la variable previsión. ¿Quién ha dicho para todas las variables? Solo para la variable previsión. El tamaño óptimo de la muestra para la variable previsión es 198. Fíjense. Bien, y para la variable estado, o sea, ¿qué va a pasar con la variable estado? ¿Qué vamos a hacer con esta variable? ¿Ya? El tamaño óptimo para la variable estado es... Bien, ¿cuál es el lío de la variable estado? El lío de la variable estado es que es una variable cualitativa. ¿Listo? Ese es el lío de esta variable. Entonces, una varianza de todo no se puede calcular. No, no se puede. Y alguien me va a decir, pero ¿cómo va a poder calcular la varianza de eso? Es que hay una varianza cualitativa, pues ustedes saben. Y además la varianza cualitativa está aquí. No sé por qué he hecho eso. La varianza cualitativa, no se olviden, es esto. Entonces, hay una varianza cualitativa. Pero la varianza cualitativa sería para vigente. La varianza cualitativa sería para ejecución. Y sería para vencido, fíjense, para vigente, para ejecución y para vencido. Es decir, para todas las opciones de la variable. Va a haber una varianza para vigente, va a haber una varianza para ejecución, va a haber una varianza para vencido. ¿Qué significa eso? Para esta variable van a haber tres varianzas distintas. Ahora alguien va a decir, no me creo ese chiste. Y yo les digo, crean nomás. ¿Por qué? Porque eso es algo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Bien, ahora sí, vamos con esto. Entonces, ¿qué opciones tiene el Estado? ¿Sí? El Estado. ¿Cuáles son las opciones? Opciones.
Opciones para el estado. Ustedes han visto que decía vigente. Ustedes han visto que decía vencido. Ustedes han visto que decía ejecución. Entonces, esas eran las opciones para el estado. Bien, a ver, ¿qué vamos a hacer? Aquí ustedes saben, ¿no? Cómo hay que calcular la probabilidad. Hay que calcular la probabilidad como si fuese una probabilidad frecuencial. Bien, entonces, ¿aquí qué tengo? A ver, ¿cuántos vigentes hay aquí? Entonces, aquí voy a aplicar la fórmula que ya les he explicado el otro día. Le voy a decir contar. Ahora, ustedes me van a decir, un ratito no tiene que contar, no tiene que colocar contar, tiene que colocar contara, por lo que les he explicado al principio de esta clase. Y yo les digo, no, 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 calma, es contar nomás. Pero no va a contar las letras, las palabras. Va a contar si pongo condicional, contar sí. Así sí, ¿ya? Entonces, si no pongo condicional, contara tiene que ser. Pero si pongo condicional, no hay problema. Entonces, ¿y cuál es el condicional? Sí, va a contar qué cosa. De todo esto, perdón, desde aquí arriba, de todo esto, de todo esto, de todo esto, de todo esto, ¿qué va a contar? Va a contar lo que es vigente, todo lo que es vigente va a contar ahí, ya está. Pum. Y aquí hay un problema, a ver cómo está este vigente, a ver un vigente de este voy a pillar. Ah, ya miren, ¿por qué no ha contado? Porque tiene espacios. Entonces, uno de estos vigentes, así con todos los espacios, voy a tomar, ¿sí? Y le voy a decir aquí que cuente ese vigente que tiene muchos espacios. Ahora sí, fíjense, 14. Entonces, un espacio cuenta, claro, pues, porque va a contar el contenido de toda la celda. Y toda esa celda tiene espacios. Entonces, como ustedes pueden ver, sí. Entonces, a ver aquí. Entonces, miren, están descubriendo algunos secretos de Excel, ¿ya? Entonces, algunos secretos de Excel, está bien que sepan. ¿Está? A ver, vencidos, 0 vencidos. ¿Cuántos en ejecución? 0 en ejecución. Y uno dice, entonces no hay créditos ni, perdón, no hay casos ni vencidos ni en ejecución. ¿Cómo que no hay? Hay, ¿sí? Pero no ha contado. Yo sé pues que no ha contado porque aquí tiene espacios, fíjense. Y está contando todo el contenido de la celda, no solamente la palabra, todo, incluyendo los espacios. Entonces, si yo quiero que cuente los vencidos, tengo que venir aquí y a los vencidos tengo que darle la misma condición de las celdas para que cuente. Entonces, fíjense, ya contó. Y lo que es ejecución, vengo aquí y tomo uno de estos de ejecución, porque la base de datos había tenido espacios, fíjense. Entonces, la base de datos tiene espacios. Entonces, vengo aquí a ejecución y habían sido 9. Entonces, como ustedes pueden ver, ahora sí a contar. Bien, vamos a sumar todos estos, a ver qué tal nos va con la suma. Sumamos y 24, claro, pues tiene que ser 24, tiene que ser el mismo tamaño de la muestra piloto. Bien, entonces aquí vamos a determinar P y vamos a encontrar Q. Y aquí abajo vamos a colocar la varianza. ¿Listo? La varianza cualitativa, no se olvide. P, ¿a qué es igual P? Es igual a eso dividido entre eso. ¿Listo? Y a qué es igual Q, es igual a 1 menos eso. Listo, 1 menos eso. Super, ya tenemos esos dos. Bien, ¿cómo vamos a hacer el resto? Vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es que el 24 sea constante. Entonces, ya saben, ¿no? Celdas absolutas. Y copio eso hasta ahí nomás. Y ya está. Como ustedes pueden ver. La varianza. La varianza es P por Q. Listo, está. Para la persona que dice no hay varianza, ahí está varianza. La varianza cualitativa. Entonces, el tamaño óptimo de la muestra para la variable estado vengo aquí, control C, regreso aquí, control V. Entonces, fíjense, ese es el tamaño. Y como ustedes pueden ver, este P por Q ya está definido, es la varianza. Bien, entonces ya está, ya tenemos eso. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es pues desarrollar eso. Ya sabemos que tiene que ser T.
¿Listo? Ya sabemos que estamos trabajando con una muestra pequeña, ¿sí? La muestra pequeña es 24, ya saben que es 24. Entonces, con T tenemos que trabajar. Bueno, entonces digo valor crítico T. El valor crítico T va a ser el que hemos encontrado hace rato, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estoy haciendo un estudio, lo más recomendable es que el valor crítico, o sea, el nivel de confianza sea el mismo para todas las variables. ¿Listo? Es recomendable. Entonces, valor crítico 1.74, 1.714, ¿listo? Bien, entonces ya tengo eso. Y a ver, el error, ¿cuánto de error hemos dicho? El error hemos dicho que va a ser 0.06. Ya entonces con ese error de 0.06. Ese error de 0.06. Bien, entonces aquí ya voy a cambiar. El error va a ser 0.06. Y uno dice, no es mejor dejarlo ahí por si acaso. No sé, vamos a ver. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar el valor 1.714, como hemos dicho. ¿Listo? Bien, entonces ahí que vamos a colocar eso, vamos a reemplazar por un por y fíjense, aquí está esta cuestión de P por Q. Y aquí ya sabemos que eso es P por Q. Bien, pero aquí hay un problema, fíjense. Esta variable estado tiene tres opciones. Entonces la pregunta es, ¿qué P por Q voy a usar? ¿Este para vigente? ¿Este para vencido? ¿Este para ejecución? ¿Cuál voy a usar? ¿Cuál? La respuesta, no tienes que elegir, tienes que usar todos. Entonces alguien me va a decir, ¿eso qué significa? Es que vas a tener un tamaño de muestra para vigente. Y el tamaño de muestra para vigente va a ser, en términos de varianza, 0.2430.556. ¿Listo? No se olviden, si aquí alguien va a querer que eleve al cuadrado, como estoy haciendo aquí. No se olviden, esta era la desviación estándar, y al elevar al cuadrado lo estoy transformando en varianza. ¿Listo? En este otro caso de aquí abajo, este P por Q ya es la varianza. O sea, no tengo que elevar al cuadrado ni nada, ¿sí? Si elevo al cuadrado es la varianza al cuadrado, ¿sí? La varianza al cuadrado, ¿qué será? No sé. Ni yo sé qué cosa es la varianza elevada al cuadrado, ¿sí? No sé qué será la varianza elevada al cuadrado. O sea, sigma cuadrado cuadrado, ¿sí? Y uno dice, qué vergüenza, no sabe el docente. Sigma cuadrado es sigma a la cuarta potencia. Sí, pero sigma a la cuarta potencia, ¿qué será, no? Yo no sé, la verdad, yo no sé. Bien, entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, aquí vamos a hacer los cálculos que corresponden. Bien, entonces, ¿qué digo? Digo 1.74, listo, eso elevado al cuadrado, sí, hay que hacerle caso a la formulita. Además, ustedes saben de dónde sale ese cuadrado, ¿no? Cuidadito con que me estén diciendo que no saben de dónde sale eso. Esto de aquí, por eso, perfecto, dividido entre qué, entre el error. ¿Y cuánto hemos dicho que era el error? 0.06, ya, 0.06. Sí, pero ese error tiene que estar elevado al cuadrado. Sí, hay que elevar al cuadrado el error. Bien. Ahora, en esta parte voy a amenazarles otra vez, ¿listo? Cuidadito con que sepan, con que no sepan por qué el error se eleva al cuadrado. Cuidadito, ¿listo? Entonces ya tenemos eso. Oh, fíjense, el tamaño de muestra también había sido 198. Qué casualidad. Eso sí es una casualidad, ¿listo? Esto de aquí no es que sea, oh, es lo mismo, tiene que ser lo mismo, no, es una súper casualidad, ¿ya? Una súper casualidad es este resultado. Bien, a ver, ¿cuáles son constantes? El valor crítico es constante, entonces, eso, F4, para poder hacer el tamaño de muestra de lo que es vencido y en ejecución, ¿listo? Entonces, estoy viendo también la hora, así que no se van a desesperar. A ver, esto de aquí por la varianza, no, la varianza tiene que cambiar. El error, el J40, no, ese es constante. Listo. Porque en todos va a ser 0.06. ¿Ya? Bien, entonces está ahí, ¿ya?
Ha salido 198, lo mismo que arriba, es pura casualidad, porque si por ejemplo esto pongo 0.05, ya está, ya no es lo mismo. Listo, es 286. Y dice, ha aumentado, es que he reducido el error. Pues, y cuando el error se reduce, el tamaño de la muestra aumenta, eso ya está. ¿Listo? Bien, entonces que sea con 0.05. ¿Ya? Control C, lo mismo. Ahora este es el tamaño de muestra para qué cosa? Para lo que es vencido. Entonces, vencido. Bien, aquí el valor de la varianza tiene que cambiar, tiene que ser 0.0399306. Listo. Y aquí estoy cambiando, ¿no? Al 5%. No se olviden, puedo cambiar. Sí, yo soy libre de cambiar, no hay ningún problema. Entonces, además he cambiado para que no crean que que tiene que salir lo mismo que en el caso anterior. ¿Ya? Entonces, cambio, listo, ya está. Fíjense. Pero se puede cambiar así nomás, claro, pues mira, yo estoy cambiando así nomás, entonces puede cambiar así nomás sin ningún problema. Bien, esto tiene que ser este de aquí y ya está. 47 es el tamaño de muestra para vencido, ¿sí? Es 47. Bien, ahora, ¿cuál será el tamaño de muestra de lo que nos falta? El tamaño de muestra de lo que nos falta es el tamaño de muestra para ejecución. Entonces, ejecución. Tamaño de muestra para ese estado que se llama ejecución. Lo que va a variar es esto de aquí. Entonces ese es 0.234375. ¿Listo? El error esperado es 0.05, entonces esto también lo borraremos. ¿Sí? No sé por qué estoy manteniendo esto. Ya está. Bien, listo. Aquí también tengo que cambiar esas cosas. Qué vergüenza. Ya, rápido. Listo. Ya. Aquí también. Bueno, ya está. Bueno, ejecución. Bueno, copio eso. Viene aquí. Y lo único que tengo que arreglar en esta fórmula es... Si se fijan, el valor crítico se mantiene constante, se está manteniendo constante el error. Y esto de aquí es lo que tengo que cambiar para que la fórmula funcione bien a ese valor. Está, 275. Entonces, ¿cuántos tamaños de muestra tengo? Para las variables cualitativas, eso vamos a colocar. ¿Listo? Y con esto vamos a terminar. Para las variables cuantitativas, el tamaño de la muestra es único. Para las variables cuantitativas, el tamaño de la muestra es único. Único. Súper. Y como ustedes han visto, para la variable cuantitativa, el tamaño de la muestra es único. ¿Listo? Aquí, a ver, grabaré. Bien, aquí abajo. Para las variables cualitativas, el tamaño de la muestra depende del número de opciones o categorías de dicha variable. Por tanto, no es único. Bien, y esto que no es único, vamos a remarcar. Y esto de aquí también vamos a remarcar. Y vamos a corregir para que diga de dicha variable. De dicha variable. Oh, listo. Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos algo más lógico, algo que se representa mejor, se entiende mejor también. Y así es como hay que hacer de verdad. ¿Listo? Así es como hay que trabajar. Así que para cada variable se debe calcular
un tamaño de muestra. Para cada variable debe calcularse el tamaño de muestra respectivo. Para cada variable. ¿Listo? Entonces, para cada variable debe calcularse el tamaño de muestra respectivo. Para cada variable, variable por variable. Cada variable tiene su tamaño de muestra óptimo. ¿Por qué? Porque a cada variable nosotros le asignamos un nivel de error.